me ha dado el gran privilegio de poder hablarles a ustedes de este tema que he titulado El privilegio de servir. Realmente me ha dado a mí el privilegio de servirle a Él desde esta posición, ¿verdad? Pero realmente servir al Señor es un privilegio en cualquier posición, porque no se trata de la posición, sino de a quién le estamos sirviendo. Amén. Y quisiera que apreciaran en esta imagen, ahí podemos notar a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y uno diría, el Rey de la gloria, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene toda la autoridad, tomando la posición del esclavo de menor jerarquía, porque eso era lo que hacían los esclavos de menor jerarquía. Ellos lavaban los pies de los visitantes. Y entonces tenemos al Rey de la gloria. De hecho, el pueblo de Israel, cuando esperaba al Mesías, al Rey de reyes, ellos esperaban a alguien que viniera a esta tierra con mando y que formara un ejército y a través de ese ejército los liberara de la opresión de Roma. Pero lo que pasa es que el concepto de autoridad del mundo es totalmente diferente al concepto de autoridad de Dios. Y vamos a partir de ahí. El mundo, cuando el mundo te dice que te da autoridad, es porque te está diciendo tú mandás y el resto obedece, ¿sí? Ahora Dios es totalmente diferente. Cuando Dios te dice te doy autoridad, Él lo que te está diciendo es te hago responsable de aquello sobre lo cual te doy autoridad. Amén. Y entonces, bueno, y la responsabilidad se asume sirviendo, y ahí amarramos el tema. Y vamos a ver como una línea de la autoridad. En Génesis 1:27 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el versículo 28 los bendice, les dice que fructifiquen, que se multipliquen y aparte les dice después que señoreen sobre toda la creación. Lo que les estaba diciendo, bueno, en Génesis 2:15 después, dice que le dice específicamente a Adán que guarde y que labre el huerto. Entonces ahí está aclarando un poquito en relación a la autoridad, porque le está diciendo que señoree, pero lo que realmente le está diciendo es te hago responsable sobre toda la creación. Y si nos vamos a Efesios 5, 22, 23, creo que dice, mujeres, sujétense o sométanse a sus maridos, así como a Cristo. Porque su marido es cabeza de la mujer, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y muchos hombres malinterpretan este versículo, ¿verdad? Y le dicen a sus mujeres, o te sometes o te somato. Y no hay nada más lejos de lo que Dios le quiso decir al hombre. Porque Dios lo que le estaba diciendo al hombre es, te doy autoridad, ¿verdad? Eres cabeza, tienes la autoridad sobre el hogar, pero lo que le estaba diciendo es te hago responsable, no solo de tu vida. O sea, nosotros los varones, los cabezas de hogar, no solo somos responsables de nuestra propia vida, sino también de la vida de nuestra esposa y de nuestra familia. ¿Responsables de qué? De proveer espiritualmente, de llevar la palabra, de propiciar esos momentos de oración, de alabanza en nuestras familias. También emocionalmente, proveer emocionalmente, un qué linda estás hoy, un te amo, ¿verdad? A tu esposa o a tus hijos, mira, yo estoy aquí para lo que necesites, ánimo, no desmayes, levántate. Eso es proveer emocionalmente. Y también somos responsables de proveer materialmente para cubrir un presupuesto y las necesidades de nuestras casas. Y Dios nos va a pedir cuentas no solo de nuestra vida, sino de qué hicimos con nuestras familias. Y eso es serio. Y te lo muestro ahorita en Génesis. Regresamos con Adán y Eva. Todos sabemos la indicación de Dios. ¿Quién cayó primero, Adán o Eva? Eva. Ok, ¿se escucha mejor ahí? Bueno, ¿quién cayó primero, Adán o Eva? Eva.
¿Y a quién le va a pedir cuentas primero Dios? ¿Por qué si la que cayó fue Eva primero? Porque a Adán Dios le había dado la autoridad y a él le había dado la responsabilidad sobre su propia vida, sobre el huerto y sobre su mujer. Entonces, es interesante y vamos a ver cómo Dios va con Adán. Voy a parafrasear un poquito Génesis 3. Dios va con Adán y le dice, ¿dónde estás? Entonces Adán le dice, es que oí que venías y estoy desnudo y tuve miedo. Y entonces le dice, ¿por qué? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Y es que acaso hiciste lo que yo te dije que no debías hacer. Y entonces Adán, en lugar de asumir la responsabilidad de lo que había hecho y decirle, Señor, tienes razón, yo fui, no guardé el huerto, no guardé a mi mujer y yo soy culpable y tus juicios son justos, perdón. En lugar de decir eso, ¿qué pasó? Él le dice, la mujer que tú me diste. Y aquí regreso al concepto de autoridad del mundo y de Dios, porque para Dios autoridad es, ¿se recuerdan? Responsabilidad. Entonces cuando es confrontado a Adán, ¿él qué hace? Él dice, no, yo no fui, la mujer. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Le estaba trasladando la responsabilidad a la mujer. Y junto con la responsabilidad, ¿qué va? La autoridad. Y entonces pensemos que por un momento la mujer tuvo la oportunidad de ser la cabeza de la creación. Y viene Dios y llega con Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? ¿Y qué dice Eva? La serpiente me engañó y comí. Y entonces, en lugar de asumir su responsabilidad, le estaba trasladando la responsabilidad a la serpiente y junto con la responsabilidad, ¿qué iba? La autoridad. Y entonces por eso Primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el poder de el maligno, de Satanás. Y ahí tienen una buena explicación a la gente que dice por qué tanta injusticia, por qué los tsunamis, por qué tanto desastre natural, porque estamos en un mundo caído bajo el poder de Satanás. Pero esto no se queda aquí, viene la mejor parte. Dios envía a su Hijo Jesucristo a este mundo. Isaías 53:6 dice que Dios cargó todo el pecado de todos los hombres de todos los tiempos sobre Jesucristo. Y entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Él se hizo responsable, él asumió la responsabilidad de todo el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Y al asumir la responsabilidad, él estaba recuperando la autoridad que el hombre le había cedido a Satanás. Amén. Y cada vez que nosotros que hemos recibido a Cristo en el corazón, que lo tenemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que hemos creído en su nombre, pecamos y llegamos delante de su presencia y le decimos, Señor, fallé, pequé en contra de tu santidad y soy culpable. Tus juicios son justos sobre mí y te pido perdón. Perdóname, Señor, y clamo por tu sangre. Entonces estoy asumiendo la responsabilidad de lo que hice. Porque cada vez que pecamos abrimos puertas, ¿verdad? Y le damos autoridad al enemigo sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros llegamos y asumimos la responsabilidad, Dios nos vuelve a dar la autoridad. Y por eso dice en Lucas 10:19, les doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Amén. Son buenas noticias, amén. Jesús nos pone el ejemplo. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Como les decía, el Rey de la Gloria tenía bien claro el concepto de autoridad de Dios. Era asumiendo la responsabilidad y sirviendo. Así es como se asume la responsabilidad. Y vamos a ver algunas definiciones bien sencillas. El servir, algo que sirve es algo que es útil. ¿Estamos de acuerdo? Va. Entonces, y quisiera poner de ejemplo al cuerpo. En 1 Corintios 12
nos habla Pablo del cuerpo y que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos una posición y una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa si una parte, por ejemplo, miremos esa mano ahí, se lastimó el índice? Y entonces, tenemos que escribir el Pentateuco. Y estamos escribiendo todo el libro. Tenemos un montón que escribir. Pero tenemos el índice golpeado, entonces no puede participar. Entonces, de alguna manera, el pulgar y el medio y yo no sé los otros dedos cómo podrán participar, tratan de escribir, ¿verdad? Y como es un montón, en primer lugar, el resultado no es el mismo, no es bueno, no te sale la misma letra, ¿verdad? Porque estás forzando la posición natural para poder escribir. Y después, alguna parte se tiene que resentir. Yo no sé si es el dedo pulgar o es el dedo medio o el anular o el meñique o alguna parte de tu mano se va a resentir. Y tú eres parte de este cuerpo. Nosotros somos parte, somos una manada pequeña y somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno tenemos una función y una posición dentro de ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a desgastar el dedo medio o el pulgar? Eso pasa en las congregaciones muchas veces cuando alguien no asume su posición de índice, porque cada uno tenemos una función y una posición. Y entonces viene el medio y el pulgar y empiezan a tratar de tomar o de asumir la función del dedo índice, la cual no les corresponde, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien no llega o no asume la posición y la función que Dios le otorgó, hay otros hermanos que suplen esas funciones. Y en muchas iglesias, lamentablemente, son pocos los que hacen de todo, ¿verdad? Y hay un montón de gente que está nada más recibiendo. Y estos pocos que hacen de todo, algunos tristemente los quemamos o se queman, ¿verdad? Porque están forzando, ¿verdad?, la escritura y entonces se queman y dejan de servir. Entonces es importante que cada uno de nosotros tomemos la posición en la cual Dios nos puso. Otra definición es distribuir alimentos en una mesa, servir, ¿verdad? Estamos hablando de servir. Servir alimentos. Para que esta mesa se mire así, se necesita alguien que limpie el lugar, que coloque la mesa, que coloque las sillas, que ponga el mantel, que lleve todos los platos y los coloque en orden, que coloque los cubiertos. Se necesita de alguien más que vaya al supermercado o al mercado a comprar todos los insumos, todos los ingredientes para poder preparar los platillos. Se necesita a alguien después que cocine todo esto. Y finalmente se necesita a alguien más que sirva. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Qué pasa si el que tenía que limpiar de repente llama temprano al organizador, que es el que está cocinando, y le dice: mira, fíjate que me surgió un compromiso familiar, no voy a poder llegar? Y después viene y el que iba a ir al mercado o al supermercado, lo llama y le dice: mira, fíjate que salí tarde, hay demasiado tráfico, ya no voy a llegar y lo siento, ¿verdad? Entonces, de suerte los meseros sí llegaron. Entonces, imagínense al organizador. Viene, se tiene que levantar tempranísimo, empieza a ver cómo hace para limpiar todo y a medio colocar las sillas, lo que le va dando tiempo, ¿verdad? Y a poner la mesa, poner los platos y todo lo demás. Y después sale rapidísimo al supermercado y llega, compra lo que lleva en su mente de lo que tiene que preparar, regresa al lugar, empieza a preparar la comida y entonces ya se la da a los meseros. ¿Verdad? O sea, realmente lo cargaron demasiado. Y a veces eso pasa, ¿verdad? O sea, a veces sí necesitamos cada uno de nosotros asumir la posición que Dios nos dio para que esta parte del cuerpo funcione como tiene que funcionar. ¿Sí?
Y la otra definición es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Y aquí me llamó mucho la palabra motivo, porque algunos sirven, viéndolo en lo natural, por un pago. Y estos se llaman trabajadores. Y muchos de esos trabajadores ni siquiera conocen al dueño y están ahí trabajando por un pago. Les dejan de pagar y ya no se asoman, ¿verdad? Y ya no trabajan. En la iglesia, si estamos sirviendo, y esto se predica en muchas iglesias, el Señor te va a bendecir, hace pacto con el Señor y Él a cambio de tu servicio te va a dar y te va a dar. Y entonces crean falsas expectativas y la gente empieza a servir esperando un pago a cambio. Y cuando ese pago no llega, se van y dejan de servir. El siguiente, por gratitud. Ahí ya vamos mejorando, pero no es lo mejor. Por gratitud es alguien tratando de pagar un favor recibido. Yo no sé, cualquier situación, imaginémonos alguien que me regala, yo no tengo dinero para terminar el mes y viene alguien y me regala dinero y me da una ofrenda sustanciosa y puedo terminar el mes, pues mi corazón va a estar agradecido con esa persona y voy a tratar de servirlo. Pero solo es cuestión de que esta persona me haga una que yo no quiero que me haga, ¿verdad? Y entonces dejo de servirla. Se acabó mi amistad y se acabó mi servicio. Y mucha gente trata de pagarle a Dios. Eso es imposible. No se puede pagar la salvación que Dios nos ha dado en primer lugar. Pero están simplemente por gratitud, porque tienen un favor en mente que Dios les dio. Pero si, imaginémonos, estás enfermo y le pedís a Dios que te sane y te sana. Luego te quedas sin trabajo y le pedís al Señor, Señor, dame un trabajo y te lo da. Y entonces estás agradecido y sirviéndole y todo. A veces el mismo trabajo te aleja, ¿verdad? La misma bendición de Dios te aleja de Dios. Pero imaginemos que seguimos sirviendo y después tenemos otra necesidad, una situación legal, por ejemplo, y Señor, sácame de esto y sácame de esto, y no te saca. Y entonces se acabó tu servicio, ¿verdad? Porque tu servicio está en función de los regalos que tenés en tu mente que Dios te ha dado. Pero vamos al siguiente punto y es por amor, servicio por amor. Y creo que eso es lo que Dios espera. En Deuteronomio 15, 16 y 17 nos habla de una ley. Cuando un hebreo era esclavo de otro hebreo, él pasaba su servicio durante 6 años. Y durante esos 6 años, pues había una relación, ¿verdad?, de amo y esclavo. Y al 6º año por ley, al 7º año por ley, tenía el amo, lo tenía que dejar en libertad y darle provisión. Pero si en ese tiempo, en esos 6 años de relación, al esclavo le iba bien, él sentía que su amo lo trataba muy bien y le agarró cariño a su amo, lo amaba. Entonces él le decía al amo, mira, yo no quiero que me dejes en libertad, yo quiero ser tu esclavo por el resto de mi vida, el resto de los días que me queda. Y entonces venían y como señal le horadaban la oreja y en una puerta con una lesna y le quedaba ahí el agujero. Y eso era señal de que esta persona había decidido voluntariamente ser esclava de su amo el resto de sus días. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos damos la oportunidad de relacionarnos con Dios? Sí o sí, yo te lo garantizo, pero de verdad nos damos la oportunidad de relacionarnos con Dios, sí o sí nos enamoramos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, enamorados le decimos, Él nos liberó de un poder que nos tenía esclavizados, vamos a ver en un momento, y nos deja en libertad. Pero en esa libertad, así como este esclavo por amor al 7º año, le decimos, Señor, por lo menos yo, le dije, Señor, yo quiero ser tu esclavo de aquí hasta la eternidad. Por amor,
no por gratitud, no por una paga, sino porque has enamorado mi corazón. Y entonces quiero ser tu esclavo el resto de mis días. Y es interesante que sea la oreja, ¿verdad? Donde le abren el agujero. Dios te sella con el Espíritu Santo. Amén. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo te revela su palabra. Oís de manera diferente. Te entra de manera diferente la palabra de Dios, tener la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va cambiando tu vida y eso se nota. Así como decían, miren, ahí va aquel que tiene la oreja, que tiene el agujero en la oreja. Este fue aquel que decidió ser esclavo por amor de su amo. Así pueden decir, miren, ahí va aquel. Tiene la marca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la marca? Son tus palabras y tus acciones y tu forma de conducirte en la vida. Eso también se nota. Y entonces es por amor. Y esto es lo que Dios está esperando. De verdad que fruto de esa relación venga ese enamoramiento a nuestras vidas. Y de ese enamoramiento entonces decidamos servirle en libertad y ser sus esclavos. No importa el lugar, no importa la posición, sino importa a quién le estamos sirviendo. Al amor de los amores. Y quería decirte, si tú sirves o te inscribes en algún servicio en esta iglesia, no le estás haciendo un favor ni a Ángel, ni a Juan José, ni a mí, ni a la iglesia, y mucho menos a Dios. Realmente es Dios, el Rey de la Gloria, el que nos está dando el privilegio de poderle servir. Servir a Dios es un privilegio. Y algunos lo entienden y otros no. Fíjense en 2 Corintios 8:4. Bueno, solo regresando un poquito lo del privilegio. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, mira, hoy me dieron privilegio en la iglesia. Y el privilegio es servir, algún tipo de servicio. ¿Y cuál es tu privilegio? Cuidar carros. Entonces no es la posición, es gente que ha entendido que está sirviendo al Rey de la Gloria y lo está haciendo por amor. Y aquí los macedonios, esto es lo que está narrando Pablo en 2 Corintios 8:4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Impresionante. O sea, ellos rogaban muchas veces, déjenme participar en el servicio. ¿Y qué pasa hoy en las iglesias? Están los ministros y pastores, participa por favor. Y ahí te voy a llamar para ver si participo. Voy a orar y vamos a ver si participo. Realmente es una respuesta de amor, es una respuesta de alguien enamorado de Dios. Realmente no interesa un servicio, como vamos a ver, a tu manera, por obligación, sino que es el servicio que Dios está buscando, es este tipo de servicio de alguien enamorado y que decide ser su esclavo por amor. Y como te decía, no se trata de la posición, ¿verdad? Algunos, si no van en ciertas posiciones, no sirven, ¿verdad? Pero no, obviamente hay que tomar los dones, ¿verdad? Yo no voy a poner en la alabanza a alguien que desafina aplaudiendo, ¿verdad? No se puede. Pero Dios nos ha dado dones a cada uno. Por eso te decía, el meñique es importante en la mano, el meñique, el índice, es importante en la mano, así como el meñique, como el medio, cada dedo de la mano y cada miembro de tu cuerpo es importante para que funciones bien. Y entonces, cada uno asumiendo nuestra responsabilidad, sirviendo en la posición donde Dios quiera que sirvamos, vamos a estar haciendo que el cuerpo funcione de una manera más eficiente. Al final no se trata de posiciones, se trata de a quién estamos sirviendo. Y es una decisión. Tal vez una buena pregunta sería, ¿a quién le sirves? ¿A quién le servimos? Pues a quien consideramos nuestro amo, nuestro dueño y nuestro Señor. Y ahora vamos a leer una cita y tal vez te pediría que cerraras tus ojos un momentito mientras te leo esta cita. Dice, es Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pueden abrir sus ojos. Por eso la Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Porque es un instrumento que Satanás usa de veras para buscar siervos. Mucha gente le sirve a Satanás a cambio de dinero y deja su servicio a Dios, y por eso dice que no podemos servir a dos señores. Entonces, ¿a quién queremos nosotros servirle? El dinero fue hecho para el hombre y no el hombre para el dinero, así como decía Jesús con el día de reposo. Entonces, no dejemos que el amor a las riquezas, tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le vamos a servir? ¿A Jesús, que dio su vida por ti y por mí? ¿O a las riquezas? Aquí estamos en la asamblea de Siquem. Siquem es un lugar de decisión. Entonces es tomar decisiones. Y es tiempo de decidir. En Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, y ahí puse entre paréntesis, cada uno puede pensar en cuál es eso que te está jalando para dejar de servirle a Dios. Puede ser el dinero, el afán de hacer dinero. Muchos probablemente no vienen o a coinonías o a asambleas o qué sé yo, por el dinero, ¿verdad? Por generar más dinero del que tienen. O puede ser tu ego, o puede ser la comodidad. Más rico quedarme aquí en mi casa, queda muy lejos, el aire acondicionado, cualquier pretexto que te puedas imaginar. Esto tiene que ver con tu comodidad. Entonces, escoge hoy a quién vas a servir: a tu comodidad, al dinero, al ego, a tu nombre, a la fama. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y al decir yo en primer lugar, ¿verdad? Debería decir gramaticalmente mi casa y yo, ¿verdad? Pero yo y mi casa es porque yo estoy tomando la decisión primero. Así como el esclavo que les hablaba de Deuteronomio. Él libremente dice: yo quiero seguir siendo esclavo los días que me quedan de mi amo. Entonces, al ver mi casa, que yo estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón, pues esperamos que uno a uno vaya detrás de nosotros. Amén. Pero debe ser una decisión firme. ¿A quién le vas a servir? Entonces tenemos dos opciones: o al diablo o a Dios. Al diablo, y el diablo, como te decía, muchas veces usa el amor al dinero. En 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjense qué cita más dura, más fuerte. Escapen del lazo del diablo. Yo les he contado que en la casa de mis abuelos tenían vacas y sembraban y todo. Y de niños pues tratábamos de lazar vacas, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando tomábamos leche al pie de la vaca, el mozo, él sí la lazaba, nosotros no, pero él sí la lazaba y la amarraba así a un palo. Y entonces le quitaba toda libertad de movimiento, porque él no quería, y aparte le amarraban las patas, ¿verdad? Para que no lo fueran a patear cuando estaba ordeñando. Y entonces le quitaba toda la libertad de movimiento. Y así hace el diablo cuando eres su siervo. Y nos mantiene cautivos. Cautivo quiere decir esclavo, a su voluntad. Y lo peor es que ni cuenta nos damos. Él es un pésimo amo. Él te obliga a servirlo. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. Porque tenemos él se vale de nuestro corazón, que es perverso y engañoso. Entonces, al ser engañoso nos engaña. Pensamos que estamos sirviendo a Dios y pensamos que estamos bien. ¿Y qué si no? Le estamos sirviendo al diablo. De eso se vale él. Y el fin es arrastrarte a la esclavitud del pecado. Y pues hay muchos ejemplos: vicios, gula,
mentira, murmuración, chisme, qué sé yo, cada uno sabe cuál. Lo que sí es cierto es de que cada pecado te esclaviza. Ese es el problema del pecado. Pregúntenle a un alcohólico, por ejemplo, si le costó entrar en el alcoholismo. Era cuestión de echarse un par de tragos y la pasaba bien, y después otra vez, cada vez más y más, hasta que llegó a ser esclavo a tal grado que pregúntenle si logró salir. Algunos se murieron y otros les costó un mundo salir, si es que salieron. O a un drogadicto, o a alguien adicto a la pornografía, o a la mentira, o al chisme, o a cualquier pecado, te esclaviza. Y la mentira, ¿verdad? Algo que pensamos que es tan sencillo. Una mentira, es necesaria otra para tapar esa, de ahí otra, y te perdés la realidad. De repente ya no sabes ni cuál es la verdad de tanta mentira que está tapando la primera mentira. Entonces entraste fácil, pero salir de esa maraña, solo primera de Juan 3:8 creo que es, donde dice que Jesús se manifestó para deshacer las obras del diablo. Amén. Solo Él lo puede hacer. Entonces, al final lo que quiere es ofrecerle placer a tu carne, a tu vieja naturaleza. Ese es como el anzuelo, te tira el anzuelo para tu vieja naturaleza, luego que caes te acusa. Y no que muy hijo de Dios, pues, y vas a ir a la iglesia y así vas a servirle al Señor. Pues lo que nos está haciendo finalmente es un favor, porque lo que les decía, cuando Él me hace ver un pecado, yo puedo venir con el Señor y decirle: Señor, es verdad lo que dice yo fui, soy culpable, asumo la responsabilidad, clamo por tu sangre, y junto con asumir la responsabilidad, Él me da la autoridad. Amén. Y entonces al final lo que Él quiere es destruirte para lastimar el corazón de Dios. Ni siquiera le interesas. Él lo que quiere es lastimar el corazón de Dios, porque fue expulsado de los cielos por haber querido ser igual a Dios. O le servimos a, esta es la segunda opción. Y aquí te voy a decir una parte, realmente es una parte. Yo cerré mis ojos, empecé a escribir lo que Dios o Jesús es para mí. Y también pues usé algunas citas. Y la opción B es aquel que es la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a la serpiente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro sumo sacerdote, el príncipe y comandante del ejército del Dios Todopoderoso. Nuestro pariente redentor más cercano. Aquel que no se aferró a la condición de Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo, dándonos el ejemplo, y condición de hombre. Y en esa condición Él fue total y perfectamente obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, y recibió el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Aquel que consiguió nuestra salvación, haciéndose maldito, colgado de un madero, para que tú y yo fuéramos benditos de Dios. Aquel que se hizo hijo de hombre, para que tú y yo fuéramos hijos de Dios. Aquel que tomó el acta de decretos con cláusulas desfavorables que decía condenado a muerte, y los clavó en la cruz, los quitó de en medio y los clavó en la cruz. Aquel que despojó a Satanás y a todos sus demonios en todas las jerarquías y triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Aquel que es el restaurador de mi vida, mi redentor, mi salvador, mi buen pastor, aquel que es mi sabiduría, aquel que bautiza con Espíritu Santo y fuego, el que convirtió el agua en vino, el que alimentó a 5,000 hombres con sus familias, con 2 panes nada más y 5 peces, aquel que caminó sobre las aguas embravecidas del mar, y a una sola orden de su voz la tormenta se calmó, y aquel que hoy
calma las tormentas de nuestra alma y de nuestra vida. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aquel que sanó enfermos, que dio vista a los ciegos, que liberó endemoniados, que resucitó muertos y lo sigue haciendo el día de hoy. El creador de todo cuanto existe, el que sostiene toda la creación en la palma de su mano, el que fue, el que es y el que siempre será y ha de venir. El que tiene las llaves del infierno y del Hades, aquel que mató sin compasión a la muerte, el que llevó cautiva la cautividad, el que nos trajo sanidad por sus heridas, el que con su muerte me trajo vida, el que venció la muerte y resucitó y hoy habita a la diestra de Dios e inexplicablemente habita también en tu corazón y en mi corazón. Aquel que es Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores y gobernantes de la tierra, el Rey del universo, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, aquel que es llamado la rosa de Sarón, la peña de Oreb, la roca eterna, el sol de justicia, mi sanador, mi libertador, donde encuentro la verdadera alegría y el gozo y la fuente de mi fuerza. Es mi castillo, mi lugar de refugio, mi lugar seguro, mi lugar de reposo. Es aquel que es mi esperanza, mi vida, el que me ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad. La expresión más sublime del amor. El que nos justifica delante del Padre, nuestro abogado defensor, la luz que ilumina nuestro corazón. Aquel que es el camino y la verdad y la vida, el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios, admirable, consejero, príncipe de paz, el que no conoce la derrota, el vencedor que nos ha hecho más que vencedores en su Hijo Jesucristo y nos da la victoria, el santo, 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 el que es perfectamente justo. Él es mi Señor, es el amado de mi alma, es mi paz en tiempos de angustia. Cuando estoy triste, Él es mi gozo. Cuando me siento solo, Él es la mejor compañía. Él es mi proveedor. Él es mi alegría en medio de la tristeza. El Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos palmas al Rey ante el cual se inclinan nuestras rodillas y le das tu mejor ovación y un grito de júbilo al Rey? ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Y todavía nos quedamos cortos, Señor, porque tú eres mucho más que todo esto que vimos. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Gloria al Rey. Bendito es tu nombre, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y a este Dios a quien nosotros, el que te está llamando a que le sirvas por amor, tu trabajo no es en vano. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en 1 Corintios 15:58 dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez has pensado que no te han reconocido tu servicio. Pero créeme, Dios ha estado allí. Dios mira cada vez que le sirves. Y no necesariamente en la iglesia. Cuando estás en la casa sirviendo a tu familia, en la cocina, cuando estás en el trabajo sirviendo, ¿verdad?, a tus jefes y a través de eso también a tu familia, Él lo ve. Y no es en vano. Una decisión firme. Adorar y servir al Señor. Todos conocemos la historia, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor manda hacer una estatua
pide que todos se postren ante ella. 3 jóvenes no se postran, Sadrac, Mesac y Abednego. Van y le dicen a Nabucodonosor que no se postraron. Nabucodonosor los manda a llamar, se enciende en ira y le dice: te doy la última oportunidad. Si no se postran, en este momento mando a encender 7 veces más el horno y se van a morir ahí. Y la respuesta de ellos es impresionante. Ellos dicen: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Adorar y servir tienen mucha relación. De hecho, servir es una forma de adorar a Dios. Y a ellos los mandaron a servir al horno de fuego. A nosotros estamos rayados. Nos mandan a servir, no sé, a retiros, a la iglesia, a unicar, ¿verdad? O sea, a ellos los mandaron a servir al horno de fuego. Ahí tuvieron que testificar de quién era su Dios y se mantuvieron en una decisión firme. No cedieron ante la prueba. Como decía Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Pues igual, o sea, sirvámosle al Señor. Si estamos bien, si todo va bien, bendito sea su nombre y le servimos. Pero si hay enfermedad, bendito sea su nombre y le servimos. Si hay escasez, bendito sea su nombre y le servimos. Amén. Yo me acuerdo, la primera vez que me invitaron a predicar fue a una iglesia en Tapachula. Me invitaron a predicar sobre alabanza. Me habían invitado a cantar varias veces. Y llegué, ¿verdad? Y entonces me preparé tanto, estudié tanto y tenía tanto contenido que dar, que me hice bolas, pero como no se imaginan, creo que ni yo mismo me entendí lo que quise decir. Y entonces viene una hermana y me dice: mira, me dice, aquí han venido predicadores buenísimos, me dice, ¿verdad? De hecho Ángel fue, ¿verdad? Han venido buenísimos y fulano, han venido de Panamá, de Guatemala y de tales lugares. Ahora lo tuyo es la alabanza, mi hermano. Por la pura misericordia de Dios es que estoy parado aquí delante de ustedes. Pero al final es una decisión firme la que tenemos que tomar, mis hermanos. No la que tenemos, la que Dios nos está invitando a tomar. Y entonces vamos a pasar a las malas maneras de servir. Una es, a mi parecer, en Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esa es a mi manera. Los talibanes del 11 de septiembre, ellos se mataron, entregaron sus vidas y mataron un montón de gente pensando que servían a su Dios. Que no nos pase, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y aquí tal vez podría ser muy dramático, pero servir a mi manera es, bueno, yo sirvo y llego tarde, yo sirvo y doy medio esfuerzo, sirvo y no doy la milla extra, eso es a mi manera. Pero hay una manera que es a la de Dios. La otra es por obligación. A los israelitas los obligaron a servir. Todos sus opresores, en este caso estamos hablando de los egipcios, y solo encontraban la oportunidad de ser libres y se liberaban de ese servicio. Mucha gente sirve por obligación. Yo cuando oigo, me toca servir, otra vez yo, ¿por qué solo a mí? Digo, es por cumplimiento, cumplo y miento. Entonces no es por obligación. Otra mala manera de servir o no correcta es para agradar al hombre. En Gálatas 1:10 dice que si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y con tu servicio muchas veces vas a agradar a algunos y vas a desagradar a otros. Así es siempre. Si predicas, a unos les gusta, a otros no. Si cantas, a unos les gusta, a otros no. Si servís la comida, a unos les gusta, a otros no. Pero el problema es cuando ponemos el agradar al hombre encima de agradar a Dios. Siempre primero es agradar a Dios, aún sean tus autoridades, ¿verdad? Porque Dios es primero, tu relación con Dios es primero. Y aquí también es bueno saber esto, o sea,
no podemos poner tampoco el servicio encima de nuestra relación con Dios y no podemos confundir nuestro servicio con nuestra relación con Dios, ni tampoco encima de nuestras familias, sino hay un orden establecido por Dios. Pero sí tenemos que asumir el rol y la función y la posición dentro del cuerpo que Dios nos dio. Sirviendo a la manera de Dios, lo primero que Dios hace es que te libera de la esclavitud de servir por obligación a Satanás. Isaías 14:3 dice: y en el día en el que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Estos son síntomas de servir a Satanás. Es una carga pesada, estás con miedos, y tu servidumbre se vuelve dura, se vuelve esclavitud. De eso te libera el Señor. Luego, como vimos, Jesús pone el ejemplo. Esta cita fue la primera que vimos. Vino a servir, no a ser servido. Y es un servicio por amor. Como el esclavo que dijo: yo quiero ser tu esclavo el resto de mis días, por amor. Se enamoró de su amo. ¿Cuántos aquí están enamorados del Señor? Quiero ver las manos levantadas de todos aquellos que de verdad dicen: Señor, estoy enamorado de ti. Amén. Y en 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, siervos por amor de Jesús. Eso es lo que Dios espera. Gente enamorada, gente que se haya relacionado con Él y que de esa relación se haya enamorado, haya brotado ese enamoramiento, y en ese enamoramiento haya dicho: Señor, aquí estoy, yo me comprometo a servirte de por vida. Y se recuerdan, Carol hablaba la semana pasada de laico, el término laico. Es alguien que le dijo sí al Señor, pero no está comprometido, ¿verdad? Entonces, laicos no queremos. Queremos gente enamorada de Dios, que por ese enamoramiento diga: sí, aquí estoy, Señor. Y Dios nos da promesas. Imagínense qué maravilloso. Y nos da promesas para aquí en la tierra, cuando en Éxodo 23:25 dice: si tomamos la decisión de servir al Señor, Él nos va a bendecir. Él nos va a proveer, no va a faltar pan ni agua. Y dice: y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero esta promesa que viene es espectacular. Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la mejor recompensa. Es Él mismo, es nuestra recompensa. Entonces, es maravilloso tener el privilegio de servirle al Señor. Y no es solo servir por servir, sino que ese enamoramiento tiene que llevarte a una vida de santidad y arrepentimiento. Eso respalda tu servicio. No se trata de hacer para conseguir ser alguien. No caigamos en esa trampa, sino que sabiendo quién somos, hijos de Dios, sabiendo lo que Dios hizo a nuestro favor, entonces relacionarnos con Él, enamorarnos, que eso se da sí o sí, y enamorados servirle a Él con una vida de respaldo consagrada a Él, como consecuencia de ese servicio. Ese servicio como consecuencia de la consagración. En Josué 24:19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, servicio va relacionado con una vida consagrada a Dios. Y Él nos equipa con dones. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios nos da dones y tenemos que ponerlos al servicio de su cuerpo. Y aquí te doy algunos ministerios en los que necesitamos aquí, en esta parte del cuerpo de Cristo. En asambleas necesitamos, y el servicio de veras es tan sencillo, se pueden abocar con Freddy los que quieran servir en asambleas. Mirás que alguien se postra, llevas una manta y se la pones. ¿Será eso difícil? ¿Será difícil, más difícil que ir al horno de fuego?
Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Eh, Alguien llorando, llevas un Kleenex y se lo das. Eh, de repente una oración, miras a alguien que tiene necesidad de oración, un abrazo, qué sé yo, o sea, lo que te ponga el Señor, eso en el ministerio de asambleas, en ministerio de niños, también de verdad necesitamos manos ahí que ayuden a nuestros pequeños. Ahí se pueden abocar con María, con Blanqui. ¿Cuántos de verdad están enamorados del Señor? Bueno, no les pregunto lo siguiente porque, pero cada uno sabe, ¿verdad? Si estás enamorado, sabe lo que le toca hacer. Eh, También estamos yendo a orar por enfermos a Unicar y es una bendición ver a la gente ahí entregarle su vida al Señor Jesucristo, ver a las mamás entregarle a sus hijos al Señor, hijos que los bebés que están operando en ese momentito, ver una que otra sanidad, es glorioso de veras. Y está abierta la puerta, ahí se pueden comunicar con Cora, con Juan José, conmigo y pues podemos organizarnos para poder ir a orar. Son los jueves, cada 15 días. Este jueves vamos a ir. Ministerio de prédicas, puedes hablar también con Juan José si querés. Obviamente no te vamos a lanzar, ministerio de alabanza conmigo, no te vamos a lanzar, mira, te toca el otro domingo, ¿verdad? Te vamos a capacitar, te vamos a discipular para poder hacer. Hay evangelismo en las universidades, puedes abocarte con Juan José. Hay mucho que hacer en coinonía. Si quisieras tener alguna coinonía, podés hablar conmigo también y te capacitamos. Entonces hay muchas formas de poner nuestros dones delante de Dios. Y termino con esto. ¿Dónde sirvo? Donde Dios me indique. Yo al principio me recuerdo quería ir a todos los retiros. Y en un retiro, Dios me dijo, hoy me vas a servir en tu casa. Ay, digo, Señor, pero yo quiero ir al retiro. ¿Me vas a servir en tu casa? Y me quedé en mi casa, ¿verdad? Y fue una bendición. Quedarte en tu casa sirviendo tampoco es quedarte acostado viendo Netflix todo el día. Eso sí lo sabemos. Podría ser, no sé, lavando platos, ¿verdad? Los esposos o ayudando con los quehaceres, compartiendo con tus hijos, compartiendo tu testimonio, jugando juegos de mesa, qué sé yo, ¿verdad? Pero como un compartir con los tuyos, con tu familia. En la iglesia, y en la iglesia pues ya te dije en todos los ministerios en el que podías servir. En el trabajo, el que tiene el corazón de siervo mira un papel, el que no tiene el corazón de siervo mira un papel ahí tirado y dice, no, ese no es mi ministerio. Y no lo recoge. El que tiene el corazón de siervo, aunque no le toque, va, lo recoge y lo tira a la basura. Es ver donde hay una necesidad. Si en tu trabajo hay necesidades, pues ir y suplirlas. En la calle, ayudar a alguien a pasar la calle. Hay mil formas de dar testimonio de Dios y en donde me encuentro. ¿Verdad? Miro una necesidad y ahí es donde puedo servir. En Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, tu casa, en toda Judea. Ya es un poquito más después, puede ser tu trabajo, familia más alejada. En Samaria eran enemigos, ¿verdad? Puedes servir también a tus enemigos, orando por ellos. Y hasta lo último de la tierra, donde me encuentre. Y para terminar, voy a pedirle al equipo de alabanza que suba, solo para terminar. Si decidís no servir, yo voy a hacer un llamado. Y si decidís no servir, no pasa nada, o sea, conmigo no pasa nada. Esto es algo entre Dios y tú. Tampoco Dios te va a dejar de amar, te va a amar menos. No es que te vaya a caer un rayo, no vas a perder la salvación, ¿verdad? Pero te estás perdiendo de un privilegio enorme que Dios, el Rey de la Gloria, te está dando a ti. Porque Él es quien llama, Él es quien escoge, y escoger es, bueno, entre todos estos, ¿a quién escojo? El Señor, ¿va? Diciendo el Señor, ¿a quién escojo? A ti. Entonces, díganme si no es un privilegio, ¿verdad? Entre la multitud, millones y millones, somos escogidos de Dios para ser sus hijos en primer lugar y después para servirlo. Y entonces quisiera pedirte que cierres tus ojos y voy a hacer un llamado.
Primero, quisiera pedirle que pasen al frente. Aquellos que quieran pedirle perdón al Señor porque tal vez han menospreciado el servirle. Tal vez han tomado a la ligera el servir a Dios. O tal vez eres de los que, como el dedo medio y el pulgar, te ha tocado suplir y suplir y suplir a aquellos que no han asumido su posición. Y pusiste tu mirada en el servicio antes que en Dios, que a quién le estabas sirviendo. Y te quemaste. Y ahora cada vez que te llaman, dices no. Porque te agotaste, te cansaste, supliste tantas posiciones que hoy estás aquí cansado. Y después aquellas personas a quienes Dios les haya hablado el día de hoy y digan: Señor, yo estoy enamorado. Tú me has enamorado a través de los años en esta relación. Y yo no quiero ser un laico sin compromiso. Yo quiero pasar al frente y con tu gracia, Señor, servirte a ti. Donde tú me mandes. En mi casa, pues voy a servir en mi casa. En la iglesia, en los momentos que tú me digas, voy a servir en la iglesia. Y también aquellos que tal vez hayan sentido: he servido tanto, nadie ha reconocido. Yo creo que ni Dios se da cuenta de mi servicio, pero Dios ha visto cada vez que le has servido. Y tu servicio no ha sido en vano, y Él es tu recompensa. Si te has identificado con algo de lo que hemos hablado aquí esta mañana, yo te pido, ponte de pie, pasa al frente y vamos a orarle al Señor. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Oh Señor, primero quiero humillarme delante de ti. Pedirte perdón, Señor, porque no he asumido la responsabilidad. He querido tener a veces autoridad sin asumir la responsabilidad y he menospreciado el servicio, Señor. Perdóname, Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Perdón porque te he servido a veces por una paga, Señor, o tal vez por gratitud. Perdón, Señor, también por eso. Porque te he servido a mi manera, Señor, haciéndolo a mi modo y no al tuyo, Señor. Porque muchas veces delante de tu llamado he respondido con una negativa o con indiferencia. Como decíamos, llámame un día antes del servicio y te respondo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, por menospreciar el privilegio de ser llamado a servir al Rey de la Gloria. Y perdón, Señor, porque yo he suplido de acuerdo a las necesidades de la iglesia y me encuentro en ese grupo de los pocos que hacemos todo. Pero he perdido de vista, Señor, a quién le sirvo. He bajado mi mirada y me he agotado, me he cansado. Y ahora digo no cuando me invitan a servir, sin ver que eres tú el que me está invitando, Señor. Es a ti al que le estoy diciendo no. Perdóname, Señor. Y yo quiero hoy, Señor, asumir el compromiso, mi Dios, así enamorado como tú me tienes, mi Dios, porque tú me has enamorado. Sin importar, como Sadrac, Mesac y Abednego, si estoy en un horno de fuego, en una prueba, si estoy en las malas o estoy en las buenas, Señor. Por ese enamoramiento, yo hoy decido y me comprometo delante de ti servirte donde tú me llames, Señor.